profesionales en brindar soluciones legales para vos. Micaela Camino es doctora en biología, directora del proyecto Quimilero, ganó un premio muy importante y nos va a contar un poquito de qué se trata. Ella es chaqueña, si bien está en Buenos Aires, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Micaela? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, muy bien. Bueno, felicitaciones primero y contanos un poco cuál es el trabajo que estás haciendo y que tuvo este reconocimiento. Bueno, mi trabajo, yo soy bióloga, soy investigadora del CONICET y dirijo un pequeño grupo que se llama Proyecto Quimilero. Y el trabajo que hacemos es en conservación del ambiente, especialmente quimilo, que es especie del cararí, chancho de monte, como le dicen, que solo existe en la región chaqueña, en los bosques chaqueños. Entonces nos enfocamos para protegerla, pues está en peligro de extinción grande, por pérdida de hábitat del monte y también por la cacería de las personas que van de pueblos, ciudades a querer cazar. Y nuestro trabajo, yo creo que lo que trae también el premio fue porque no es solo ir a las áreas protegidas y enfocarnos en lo ambiental como si fuese que la gente no es parte, sino que es reconocer que los bosques del Chaco tienen gente, familias indígenas, familias criollas que están allí desde hace generaciones y que son parte de esos bosques. Entonces tratamos de integrar la ciencia y los saberes tradicionales, tratamos de conservar, pero también buscar el buen vivir de las familias locales y buscar una solución conjunta para la región chaqueña que sabemos que tiene problemas tanto ambientales como sociales. Entonces abordamos toda la complejidad del sistema. Y bueno, por ese tipo de abordaje creo que le gustó a National Geographic y nos entrega el premio, digamos. Micaela, ¿y cómo se hace? ¿Cuáles son las líneas concretas de acción para tratar de preservar esta especie que nos decías es un chancho de monte que está en peligro de extinción allí en el bosque chaqueño? Sí, nosotros al principio en realidad empezamos trabajando con toda la biodiversidad, hay un montón de especies en los bosques del Chaco, sí. Espectaculares, no sé, el yaguareté, el tapir, y después nos fuimos dando cuenta que el quimilero todavía está presente, pero no está muy abundante, entonces empezamos a ver, bueno, cuáles son las grandes amenazas de esta especie, qué es lo que sabemos de esta especie, y la verdad es que sabíamos muy poco y todavía sabemos poco. Entonces fue ir generando información sobre, bueno, los ambientes que necesita para sobrevivir, dónde está realmente, cuánto tiempo tenemos para actuar. Y los resultados fueron bastante alarmantes porque el ambiente que necesita es muy específico, son esos bosques que estamos perdiendo tan rápido, entonces nos dimos cuenta que tenemos tiempo hasta 2051, digamos, o sea, re poquito tiempo comparado ahora, antes que la especie se extinga fuera de áreas protegidas en silvestría, digamos, en su ambiente natural. Y a partir de eso pensamos, bueno, ¿y estos bosques que necesita la especie, de quién son? Hay áreas protegidas, son re importantes, pero son poquitas, están muy separadas entre sí. ¿Quién vive en esos bosques? ¿Cómo tenemos que hacer para protegerlos? Y ahí vimos que una gran proporción de esos bosques viven familias indígenas y criollas. Entonces, trabajar con esas personas, cuando abordamos el sistema, lo que vemos es que un gran porcentaje de esas familias quieren conservar los bosques, tienen voluntad y de hecho cuando tienen la posibilidad de manejar sus territorios sin conflicto, sin que el vecino se venga arriba, sin que les aparezca una topadora o el Estado no les reconozca su título de tierra, o sea, cuando tienen sus derechos garantizados, estas familias conservan los bosques. Entonces es parte del trabajo de conservación buscar que se garanticen los derechos y sumar estos saberes, como decía antes, para que puedan hacer un manejo que les lleve un buen vivir y que al mismo tiempo les facilite tener el bosque en pie. De esa manera conservamos el hábitat y al mismo tiempo trabajar con los decisores y con los entes de control para poder controlar mejor la cacería, que es realmente un desafío muy grande que tenemos. Micaela, buen día. ¿Hay mucha similitud o muchas diferencias? Porque estás hablando del quimilero y habitualmente uno escucha a personas que están vinculadas a la caza que, por ejemplo, el chancho moro o el chancho de collar o gargantillo son parte de un coto de caza en el Chaco. Son parte de un coto de caza. La verdad es que no tenemos estimada cómo sería la sustentabilidad de caza del morito, le decimos nosotros, es el pecarí de collar, lo cual es un peligro porque en realidad trabajamos a ciegas, o sea, es decir, se habilita un coto de caza sin saber. Pero el quimilero es otra especie, es una especie que es prohibida la cacería, porque está amenazada de extinción tanto a nivel nacional como internacional, no se abre coto de caza para el quimilero, o sea que toda la cacería de esta especie es siempre ilegal, está fuera de la ley.
Hay excepciones si hablamos de pueblos indígenas porque hay otros tipos de convenios, digamos, en cuanto a lo que es su estabilidad, sobre todo su esencia. O sea, la gente tiene que comer, digamos, y tiene tradiciones y culturas que también vale la pena conservar, pero hay mucha gente, hay casa, todos sabemos, que llevan el arma en las piernas, digamos, o al lado cuando va manejando una camioneta por el bosque, o lleva incluso freezer, se van especialmente. Y son especies distintas. El morito o pecarí de collar sí se reproduce más rápido y tiene mucha más tolerancia para los otros ambientes. O sea que sí necesita los bosques, pero también puede habitar otros tipos de ambientes, entonces es como más flexible, tiene más posibilidad de sobrevivir. El quimilero un poco más estricto, lo que necesita, y por eso termina mucho más amenazada. Geográficamente, ¿en qué parte de Argentina decimos los bosques de Chaco? ¿Esto circunscribe solo a la provincia del Chaco? ¿Hay algo en Santiago? ¿Cuál es el hábitat donde está esta especie? Bueno, en realidad, si nosotros pensamos en la ecorregión chaqueña, sí, vamos a hablar de Chaco seco y Chaco húmedo, que incluso Corrientes, digamos, tiene Chaco húmedo. Y si pensamos, es muy loco, pues la ecorregión más grande de nuestro continente después de Amazonía. Nosotros estamos acostumbrados a estar ahí, a ver los animales o las plantas, pero en realidad en nuestro continente tenemos muchísima relevancia en lo que es el patrimonio natural. Y el quimilero es una especie que por mucho tiempo la pensamos asociada solo a la región del Chaco seco. El Chaco seco está en la provincia del Chaco, pero también en Santiago, Salta, Formosa, hasta Córdoba, y también entra en Bolivia y Paraguay. Y hace 2 años, creo, publicamos un trabajo que lideró en realidad otro investigador que se apellida Torres, donde él, a partir de registros en el Chaco paraguayo, propone que tal vez se estaría corriendo la distribución hacia el Chaco húmedo paraguayo del quimilero, y podría ser por el tema del cambio climático, lo cual es un poco una amenaza para la especie porque se acerca a zonas pobladas, se está moviendo en un paisaje donde hay mucho riesgo para estarse moviendo para esa especie. Claro, pues lo van a cazar. ¿Y la gente los caza para comer o es parte de la caza deportiva? Hay quien los case para comer. Como decía antes, yo no me meto mucho ahí en el sentido de que yo tengo un plato de comida cuando llega el horario de comer, digamos, en mi casa. Entonces no me parece que esté bueno decir, bueno, vos que no tenés comida, no cases esta especie. Me parece que lo que urgente sí hay que abordar es la caza deportiva. Claro. Sí hay, y hay bastante. No creo que vayan especialmente atrás del quimilero, sino que gente, como decía antes, va con el arma al lado o un freezer y matan los animales silvestres que se cruzan. Claro. Yo creo que no es una práctica muy buena para realizar en este momento en el Chaco, porque estamos viendo un proceso prácticamente de desfaunación donde muchas especies están muy amenazadas por la pérdida de hábitat, por la cacería. A esto se suma el cambio climático, la desertificación. Entonces, por ahí necesitamos pasar y ver bien si realmente vale la pena con el arma estar matando, o si podemos hacer una pausa en ese tipo de prácticas. Bien pensar que en épocas de crisis las personas que viven en los montes necesitan animales de monte para sobrevivir, y el animal que vos llevaste tal vez es el animal que tu vecino necesitaba. Entonces apunta ese tipo de prácticas. Claro. Micaela, ¿qué aplicación hacen los gobiernos locales de toda esta región que vos me contabas, o también nacionales, no solo de Argentina, me decías Bolivia, Paraguay, como parte que integran esta región? ¿Qué aplicación hacen de estos trabajos? Es decir, ¿se involucran y toman, digamos, esto para después realizar legislación o políticas de preservación? La verdad es que a veces sí y a veces no. Depende qué sea lo que abordamos. Por ejemplo, en realidad fue en la gestión anterior que pudimos realizar, por ejemplo, 2 planes de conservación, o sea, las estrategias y las acciones que hay que seguir, uno para el pecarí quimilero y otro para el tatú carreta, para la provincia de Chaco. Y trabajamos en conjunto, Proyecto Quimilero, con la subsecretaria de Ambiente que estaba en ese momento,
y los técnicos y profesionales de ese ámbito, y salió genial, y los planes fueron aprobados, están firmados legalmente y demás. También proveemos información que debería ser usada, por ejemplo, para lo que es el ordenamiento territorial de bosques nativos. No sé si todo el mundo sabe qué es, pero bueno, en Argentina tenemos bosques y no se puede ir y talar donde uno se le ocurre, sino que la idea es tener un orden de dónde sí, dónde no. Hay lugares que es re peligroso desmontar porque nos podemos generar un problema ambiental muy grave, entonces hay lugares que es prohibido y hay lugares donde todavía se permite. Y en ese sentido, saber dónde están las especies, armar los mapas de distribución, los mapas con la gente también para conocer sus propios territorios ancestrales de cacería y etcétera. Esa es información que nosotros ponemos siempre a disposición, pero como en ese caso por ahí tocamos intereses de grandes poderes, digo yo, esto ya es mi suposición de por qué yo siento que no se han usado tanto esos datos. Claro. Porque siento que hay intereses en cuanto a los negocios inmobiliarios, los desmontes, agronegocio y cosas que ya no tienen que ver con la ciencia, sino con la política, ni siquiera partidaria, la política de intereses muy fuertes. Totalmente. Sin embargo, nosotros como científicos y como Proyecto Quimilero, llevamos la información, siempre estoy a disposición y estamos como grupo para diputados, decisores, incluso otras ONGs, porque estas tienen que ser herramientas de gestión. De hecho, yo las genero cobra sueldo de CONICET, o sea que el Estado mismo está generando esta información y está muy bueno poder usarla después para decidir y no poner en riesgo a la población en un riesgo ambiental, ¿verdad? Micaela, buenos días, Gustavo. En este caso, en Corrientes, en los últimos años se ha hecho una suerte de política de Estado, una participación, digamos, pública y privada para recuperar el yaguareté en nuestros esteros. Se ha logrado, la especie se ha reincorporado, una especie que ya estaba extinta en nuestro territorio. Hay mucho esfuerzo, mucha plata invertida, científicos que tienen que estar detrás de poder recuperar una especie ya extinta. ¿Por qué en este caso que están procurando que no se extinga esta especie y otras especies no se le da tanta bolilla y después cuando desaparece recién ahí nos damos cuenta y tenemos que poner la plata que a lo mejor nos podíamos haber evitado antes para poder recuperar una especie ya extinta? Claro, en realidad lo ideal es evitar las extinciones. Creo que cada sistema, y depende a qué escala lo mires, tiene diferentes necesidades, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso en conservación hay un montón de métodos diferentes para trabajar y abordajes diferentes. En el Chaco yo creo que es urgente prevenir la extinción, por ejemplo, porque todavía tenemos un montón de animales. Sí puede ser que haga falta, no digo que no, reforzar alguna población, en cuyo caso será muy importante ver la variabilidad genética, las enfermedades a las que están expuestas las poblaciones locales para si se reinsertan otros animales que refuercen esa población, que no traigan un problema, sino realmente sea algo positivo. O sea, no digo que esté bien o mal, sino que digo, en el Chaco yo siento que la necesidad urgente es abordar el tema de que todavía tenemos una gran diversidad. Tenemos el conjunto de especies, muchas de ellas al borde sí de desaparecer o muy en peligro de extinción. Por eso las acciones son urgentes y por eso yo siento que la responsabilidad de quienes están a cargo a nivel provincial, municipal o nacional es muy grande, porque nosotros tenemos allí un patrimonio enorme y como vos decís, reintroducir luego, primero que es súper riesgoso en cuanto a que puede salir mal, o sea, entiendo que salió bien en Corrientes, pero hay mucha prueba, Chaco no es Corrientes, son otros ambientes, y segundo es mucha inversión. Entonces es como un poco cuando hablan del plástico y de lo que son los residuos, ¿no? Mejor no generarlos, después si los generás los tenés que tratar de reciclar. Bueno, esto es lo mismo, mejor no extinguir. Pues si se te extingue, buscar la manera. No todos los animales se han reintroducido en el mundo con éxito. Entonces, yo a veces siento que jugamos un poco, ¿vieron el Jenga? Que tenés como que le vas sacando piecitas y hasta que se cae y cuando se cae pierde la persona. Los bosques son una torre de Jenga, los bosques o los ecosistemas naturales, porque en Corrientes tienen, por ejemplo, muchos pastizales y son igual o más amenazados que los bosques. Y esos ecosistemas no son solo un grupo de pastos o un grupo de árboles, tienen un montón de especies que están haciendo que eso funcione. Entonces, si vos vas sacando de a pedacitos,
Hay un momento en que eso se viene abajo. Aunque vos veas una estructura, se desarma. Y eso es muy peligroso porque uno está ocupado, ¿no? Que tiene que pagar las cuentas, que tiene que ir a buscar a los chicos al colegio, que que el otro, pero si nos paramos un segundo a pensar, es bastante obvio que no podemos vivir sin la naturaleza, es el sostén de la vida. Entonces tenemos que encontrar la solución para que las especies no se extingan. Micaela, gracias, un gusto charlar contigo. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan lindo día y buen fin de semana. Igualmente, bueno, Micaela Camino, científica, ganó con su trabajo de preservación de esta especie de cerdo, el cerdo pecarí en quimilero, ¿no? Quimilero, el claro. Pecarí quimilero Sí. en Chaco, un premio. Bueno, y después charlando un poquito en general, son especies, esta especie está en peligro de extinción, como tantas otras. Me hacía acordar un dato que había leído esta semana, había un censo de algunas especies y se publicaron los datos del censo de yaguaretés. Ujú. Y bueno, en parte de lo que decía Gustavo, viste que se hace mucho esfuerzo en los programas de reintroducción de especies, acá en el caso del yaguareté, pero hay lugares donde todavía están de manera natural, como es Misiones, y lamentablemente el último censo demostró una disminución en la población de yaguaretés. Entonces decís, qué contradictorios que somos muchas veces. Obvio, en el medio de esto hay un montón de intereses y cuestiones culturales y demás, que no es tan fácil decir, ay, pero no entiendo por qué si saben que se están extinguiendo, después hace un montón de esfuerzo para reintroducir una especie. La cual nosotros no matamos. Un digamos. gran sinsentido, pero si vos te pones en el medio, en el caso de Chaco, los intereses que están detrás del desmonte, no es tan fácil resolver la pregunta. Pero decía el último censo, para terminar esto, que había disminuido la población de yaguaretés. O sea que por otro lado, o sea, en paralelo a los esfuerzos de lograr reintroducir y dejar en una vida de semilibertad 1 o 2 que se reproduzcan, tenés que los que están en su hábitat natural siguen siendo muy amenazados y hay una población que va decreciendo. 8:30, Tere. Uy, que nos